Buenos días tengan todos ustedes. Soy el pastor David Baltasar de la Iglesia Bautista Buenos Aires y también socio de la Iglesia Oasis. Y en esta mañana tan bonita que Dios nos ha dado, que es 10 de mayo, donde también se celebra el Día de nuestras Madres aquí en México, que es una fiesta más bonita, ¿no? Como nada. Así que también como iglesia estamos felicitando a las madres, que pasen un buen día, de veras, pasen un buen día. Mi esposa aquí, que está a un lado de mí, tiene un pensamiento muy bonito que preparó para ustedes y lo está haciendo de todo corazón. Así que buenos días, quiero leerles un pensamiento y también un texto de la palabra de Dios. Dice el pensamiento, dice: tus brazos siempre se abrirán cuando quería un abrazo. Tu corazón comprendía cuando necesitaba una amiga. Tus ojos tiernos se endurecían cuando hacía falta una lección. Tu fuerza y tu amor me guiaron y me dieron alas para volar. De todos los derechos de la mujer, el más grande es el de ser madre. Y Proverbios 31, 25 al 29 dice así la palabra de Dios, dice: fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú la has superado a todas. Realmente así dice la palabra de Dios. Pero nosotros en este tiempo, ¿verdad? En los tiempos de nosotros, también debemos de ser como la madre de Proverbios, ¿verdad? Ser honestas, ayudar a nuestros hijos a salir adelante, porque no nomás es ser mamá, sino sacar nuestros hijos adelante. Bien, gracias. Ya sabes entonces lo que vamos a hacer, mamá, ¿verdad? Así es. Gracias a Dios por nuestras madres, la que nos dieron la vida, ¿verdad? Haciendo recordatorio de nuestras abuelas, bisabuelas, que algunos sí las conocimos, ¿verdad? Y tenemos grandes recuerdos por sus consejos, sus buenos ejemplos para nuestras vidas. Así que muchas bendiciones para todas las madres y para aquellos que nos ven también, que no son parte de nuestra iglesia, pero que sí son amigos, que son familiares, que son simpatizantes también. Mandamos un caluroso abrazo, saludo, ¿verdad? Y deseándoles pues que la pasen muy bien en este día tan hermoso que Dios nos está dando. Aparte de eso, también va a haber la predicación, ¿no? Que habla acerca de que después de la tumba que sucedió, porque estamos celebrando los acontecimientos reales que marca la Biblia acerca de Jesús. Muy bien dicho, María Jesús, que estás comentando el Día de las Madres. Sí. Está bien, ¿verdad? ¿Qué más quiere decir? Quiero decirles, ¿verdad?, que se conecten, ¿verdad?, y que compartan esta transmisión, porque ahorita, después de la felicitación a las mamás, tenemos la predicación, la alabanza, y pues sabemos, ¿verdad?, que nos vamos a gozar grandemente, ¿verdad?, en este tiempo. Que el Señor bendiga a sus vidas. Y pues vamos a pasar al siguiente blog. Dice, bueno, sí, tengo la lectura de la palabra de Dios para acomodarnos después al predicador, que luego viene ya con la palabra. La predicación es muy importante, creo que es de suma importancia para todos aquellos que escuchamos la palabra, que creemos en Dios, que creemos en Cristo y que creemos en la salvación que Dios nos ha otorgado por medio de Jesucristo. Y en una de las cartas que escribe el apóstol Pablo, hace unas declaraciones muy importantes, ¿verdad? A veces dice la gente, si quieres algo, decláralo. Dice, bueno, esta declaración está escrita en la Biblia
y es una declaración que de veras nos ayuda a nosotros a tener confianza en lo que estamos creyendo, en aquello que hemos puesto nuestra fe. Así que pues que el que va a predicar esté acertado para enseñarnos lo que sigue. Y la Biblia dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también vosotros recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la porción de la Escritura. Dios bendiga el mensaje de esta mañana y sigamos adelante. Amén. Llegó el momento de alabar a Dios. Hoy domingo es nuestro día favorito porque juntos en familia adoramos a Dios. Vete reuniendo con tu familia, amigos, hijos, vecinos para adorar a Dios y tener una bonita conexión con Él. Llegó el momento de adorar juntos en familia. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús.
nos trae confianza. Firme la fe, mis ojos puestos en Él, aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él, aunque en la tempestad, sé que tú nos guiarás. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Vamos a cantar todos juntos. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció, aunque mis fuerzas fallen, Dios de seguro estoy. Vamos, canta conmigo. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Vamos a decir todos juntos: la tumba vacía. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Vamos todos a aplaudir todos juntos y en tu casa. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Y queremos que sigas acompañándonos durante esta transmisión. No te vayas porque hay un mensaje especial para ti. Hey, hola, ¿qué tal? Espero que tengas un excelente día en esta mañana. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Después de la tumba. El día de hoy vamos a compartir un momento importante que Jesús tuvo con sus discípulos, especialmente con Pedro. Vamos a estar leyendo mucho la Biblia, así que si tienes tu Biblia, pues tenla a la mano. Si tienes algo para anotar, también tenlo por allí a la mano. También vamos a tener ahí algunas notas de lo que es la predicación de esta mañana y espero que sea de bendición. Vamos a comenzar, ¿qué te parece?
El día de hoy vamos a hablar acerca de Pedro, vamos a hablar acerca de este discípulo que es uno de los más famosos de esa generación que Jesús estuvo, con los que Jesús estuvo, ¿no? Y vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios para nosotros y vamos a ver el ejemplo de Pedro para eso. Vamos a ver algunos errores en la vida de Pedro, algunos fracasos que él tuvo y quizás se relacionen a algo que tú y yo hemos vivido. Pero también vamos a ver cómo Dios puede restaurar a nuestra vida y vamos a ver cómo Jesús restauró la vida de Pedro también en su momento dado. Y lo primero que quiero que veamos son 3 errores que Pedro cometió en su vida, que lo definieron, que lo definieron mucho, pero también fueron 3 errores de los cuales él aprendió. Y vamos a comenzar con el primero. Y eso es lo que a nosotros nos sucede mucho. El primero dice, sobreestimamos nuestra fuerza. Ese es uno de los errores más comunes que nosotros como seres humanos tendemos a cometer, sobreestimar nuestra fuerza. Y vamos a Mateo capítulo 26 versículo 31 al 35. Eso sucede después de la última cena, ¿no? De este momento tan íntimo, tan personal que Jesús tiene con sus discípulos. Esto fue antes de que lo crucificaran. Y dice así, en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los discípulos juraron lo mismo. Quizás nosotros no recordamos mucho esto, no recordamos la negación de Pedro, pero dice aquí que los discípulos también juraron lo mismo, juraron que tampoco iban a abandonarlo o tampoco iban a negarlo, ¿no? Y este error que hablamos acerca de sobreestimar nuestra fuerza, hay algo también en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 que nos dice, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Muchas veces nosotros pensamos, a mí no me va a pasar, quizás a esa persona sí le puede pasar, pero yo no voy a caer en eso, a mí no me va a pasar en eso. Y muchas veces tendemos a criticar a las personas que pasan por eso, pero es importante entender que todos somos humanos, todos estamos en este mundo, todos somos pecadores y todos estamos en la posibilidad de caer en un error tremendo, en un pecado quizás escandaloso. Y nosotros debemos de saber esto, que si nosotros tenemos alguna firmeza, alguna fortaleza en nuestras vidas, tenemos que cuidarnos porque todos los días hay una posibilidad de cometer un error, de caer. Por eso siempre debemos de estar pendientes de nuestra vida espiritual, pendientes de nuestra relación con Dios en oración para poder evitar caer en alguna tentación que quizás estemos batallando, ¿no? Principalmente. La segunda cosa que Pedro hizo mal y que podemos relacionarnos quizás nosotros también con esto es, tenemos miedo a la desaprobación de los demás. Esto es también un error que muchos solemos caer. Y vamos a ver lo que dice en Mateo 26, el versículo 58. Dice, mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote.
Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Lo que estamos viendo aquí es después de que Jesús es arrestado, de que Jesús es llevado a las principales autoridades religiosas, y vemos aquí que Pedro estaba allí. Pero dice algo bastante interesante en este versículo. Dice que Pedro lo seguía de lejos. Pedro lo seguía de lejos. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás siguiendo tú a Jesús de lejos? ¿Estás siguiendo tú a Jesús de, ok, sí me gusta Jesús, la Biblia, la iglesia, pero no quiero que me asocien mucho con la iglesia o con los hermanos o que me digan cristiano? O sea, sí, pero prefiero que sea algo mío, prefiero que sea algo personal, prefiero que sea algo que realmente la gente no conozca de mí. Y es algo que Pedro estaba haciendo, estaba siguiendo a Jesús de lo que estaba pasando, pero lo hacía de lejos. Y dice, se sentó con los guardias, esperó para ver cómo acabaría todo, ¿no? Era meramente un espectador de lo que estaba sucediendo. Ya después, en el versículo siguiente, dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Y Pedro le dice, no sé de qué hablas, no sé de qué hablas. Fíjense qué interesante esta palabra. Lo reconocen a Pedro, reconocen a quién es él. Una sirvienta dice que reconoció a Pedro. Y él le está diciendo, oye, yo no sé de qué estás hablando, o sea, quizás me estás confundiendo con alguien más. Y aquí va otra pregunta importante para ti. ¿Qué opinión es más importante para ti que la de Dios? Porque la respuesta a eso va a definir muchas de tus acciones, va a definir lo que vas a hacer con tu vida. ¿Quién tiene más peso en tu vida a la hora de decidir algo? ¿Dios o las demás personas? Hay un proverbio, Proverbios 29-25 dice así: temer a los hombres resulta en una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Aquí vemos que temer a la desaprobación de las demás personas, a lo que piensen de mí y lo que vayan a decir de mí por seguir la voluntad de Dios, es una trampa, es algo que no acaba bien. Pero nos dice que la persona que confía en Dios sale bien librado de la vida, sale bien librado de distintas situaciones quizás difíciles que se nos vayan a presentar. Y la tercera cosa es esta: hablamos sin pensar. Esto es algo que a Pedro le sucedía mucho, y vamos a ver lo que dicen los versículos siguientes. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por allí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente, Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Y fíjense lo que vemos aquí. Pedro tuvo que jurar, tuvo que decir: que me caiga un rayo, que me caiga una maldición, que caiga muerto si es verdad que yo conozco a este hombre. Imagínate si eso hubiera sucedido en realidad.
el destino que le esperaba a Pedro, una muerte tan dolorosa que quizás le podría esperar. Y muchas veces nosotros podemos mentir, muchas veces nosotros podemos hacer promesas que no vamos a cumplir. Muchas veces nosotros podemos simplemente hablar sin pensar cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos molestos con alguien. Podemos decir cosas hirientes a otros, o podemos convertirnos en personas que ya sus palabras no valen, ¿no? Eso es algo que a Pedro le sucedió en este momento. Tuvo que jurar una maldición a su vida simplemente para que no lo relacionaran con Jesús. Qué tremendo es esto. Santiago 3, 5 al 6 habla también acerca de la lengua, y quiero leerte este versículo. La lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad, contaminando todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno, ¿no? Fíjense lo que nos comenta aquí Santiago, la importancia de cuidar lo que hablamos y las consecuencias tremendas que tiene a nuestra vida el hablar sin pensar. Vamos a la siguiente pregunta. Vemos aquí los errores tan comunes del ser humano en la vida de Pedro. Y ahora, ¿qué debo hacer cuando fallo? ¿Qué debo hacer cuando me equivoco? Y vamos a ver 3 cosas que Pedro después de esto hizo bien. La primera es: me aflijo. Me aflijo. Versículo 26 a 75 del libro de Mateo nos dice: de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Amargamente nos dice que Pedro lloró. Esto no era algo como me siento triste o me siento mal. Era un dolor que él tenía en su corazón al recordar las palabras de Jesús. Si nosotros queremos realmente comenzar a hacer un cambio en algún error que nosotros hemos hecho o estamos cometiendo, necesitamos sentirlo realmente en el corazón. Necesitamos realmente afligirnos. Necesitamos conocer la gravedad de nuestro pecado para comenzar en arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios. Versículos, Salmos 51, 17, fíjense lo que nos dice. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Muchas veces nosotros queremos hacer sacrificios para Dios, pero vemos aquí que el sacrificio que más le agrada a Dios es un corazón quebrantado. Y no es que Dios quiera que nosotros estemos tristes, no es que Dios quiera que nosotros estemos afligidos todo el tiempo, sino que debemos nosotros quebrantarnos. Nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros actos cuando van en contra de los deseos de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que nos dice este salmo. Necesitamos poder pasar por esa situación para poder atravesarla. No es simplemente que los pecados, que aquellas cosas que nos acechan en tentación simplemente vayan a desaparecer porque sí. Es importante hablar de ellos con Dios primeramente, reconocer que hay este pecado en nuestras vidas y pedirle a Dios que nos guíe hacia su voluntad. Necesitamos pasarlo para poder atravesarlo.
La segunda cosa que Pedro hizo bien: dejo que mi grupo pequeño me apoye, que mis amigos, que las personas cercanas a mí, a mis hermanos, me apoyen. La mañana de la Pascua nos dice aquí, Marcos 16:10, ella, hablando de María Magdalena, fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Ese mismo día, ya en la noche, dice, en la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, que Dios los bendiga y les dé paz. Y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Y volvemos a ver en Juan 20:26, dice, 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa, ¿no? Entonces vemos que después de que Jesús fue crucificado, en ese tiempo los discípulos se reunían en casa y quizás se sentían tristes, compartían sus aflicciones, quizás en algunos momentos compartían alguna bendición, pero estaban juntos en esta situación. Y es importante cuando nosotros estemos buscando reconciliarnos con Dios, busquemos también el apoyo de otras personas ante esta difícil situación, como vemos el ejemplo de los discípulos. Y la tercera cosa dice, me someto a la misericordia de Dios. Este es algo que Pedro entendió en su vida. Después del tiempo que sucedió esto, Pedro fue a escribir unas cartas, y en la primera de ellas nos dice esto: por su gran misericordia, hablando de Dios, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Entonces, Pedro estaba hablando acerca de su experiencia con la misericordia y lo que había hecho en él. Él decía, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha hecho nacer de nuevo. Esta es una gran misericordia que Dios tiene para nosotros por medio de Jesús, que Él nos da una nueva oportunidad. Eso es lo que hace la misericordia. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza real, para que tengamos una esperanza en esta vida, que la vida que viene, la vida eterna, es una vida que se vive con Dios. También en esta carta, 1 de Pedro 5:7 nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Es algo que quizás Pedro no entendió en su momento. Es algo que él quiso hacer por sus propias fuerzas, por sus propios métodos, por su propia opinión. Pero vemos qué sucede aquí. Pedro nos aconseja, no lo hagas solo. Pon tus preocupaciones, pon tus ansiedades en las manos de Dios. Deja que Él se haga cargo de esto, porque Él cuida de ti. Y quiero llegar ahora al punto principal de esto. ¿Por qué les explicaba todo eso si estamos hablando acerca de lo que Jesús hizo después de la resurrección? Bueno, vamos a ver el día de hoy que hubo un momento en que después de lo que sucedió con la resurrección, los discípulos fueron a pescar un día y se encontraron con Jesús, y Jesús tuvo una conversación con ellos, pero principalmente con Pedro, ¿no? Entonces, para nosotros entender esta conversación, necesitamos entender qué fue lo que sucedió anteriormente con ellos. Pero un poquito antes de eso, ¿no? Un momento que Jesús estaba con sus discípulos, Lucas 22, 31 y 32 nos dice lo siguiente. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo.
Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús está hablando con Pedro y con sus discípulos acerca de algo que iba a suceder en el momento en que fuera arrestado. Iban a ser tentados, iban a ser zarandeados, por así decirlo, de sus convicciones, para que negaran a Jesús, para que lo abandonaran. Pero déjame decirte esto, ¿qué es lo que Jesús hace con nuestros fracasos? Primeramente, Él no se sorprende. Jesús no se sorprende de que quizás en algún momento lo hayamos negado o lo vamos a negar, de que en algún momento lo abandonamos o lo vayamos a abandonar. Él no se sorprende. Salmo 103:14 dice esto: Dios sabe todo de nosotros, sabe que estamos hechos de polvo. Dios conoce nuestra condición, sabe que nosotros somos pecadores, sabe Dios que vamos a fallar. Pero eso no es todo. Segunda cosa, Él ora por nosotros. Fíjense lo que dice en Hebreos 7:25. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Jesús está intercediendo por ti ante Dios. Jesús está orando por ti ante Dios para que, y lo vemos aquí, que Jesús rogó por sus discípulos para que su fe no fallara en los momentos difíciles. Y esa es la oración que Jesús está haciendo por ti ahora ante Dios. La tercera cosa, dice, Él cree en nosotros. Fíjense lo que dice en Lucas 22:32, ¿no? Es algo que acabamos de leer. Dice, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Jesús le estaba diciendo a Pedro. Y fíjense, aquí quiero que resaltemos la palabra cuando. No estaba diciendo si se arrepentía o no, sino dice cuando te arrepientas. Jesús ya sabía, conocía el corazón de Pedro y sabía que se iba a arrepentir. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. ¿Qué verdad tan importante es esta? Saber que nosotros, si vivimos esta vida justa, si vivimos esta vida teniendo un corazón humilde para poder arrepentirnos, vamos a poder levantarnos también. Marcos 16:6-7 dice, el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos. Y fíjense lo interesante de esto, dice, incluido Pedro, que va a Jesús delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Qué interesante, ¿no? Que dice, incluido Pedro. Jesús no había hecho a un lado a Pedro, no lo había excluido, sino que aquí está haciendo un énfasis. No se olviden de Pedro, aunque quizás sabían o no de que había negado a Jesús y lo había abandonado. Para Jesús era importante que Pedro estuviera allí cuando resucitara, ¿no? ¿Qué hace también Jesús? La cuarta cosa, Él nos muestra misericordia cuando estamos caídos. Y este es el versículo central de lo que estamos viendo esta mañana, la razón por la que quiero compartir todo esto con ustedes, ¿no? Eso es un momento después de la resurrección de Jesús en Juan 21 del 1 al 14. Es muy largo, no lo voy a leer, quiero nada más comentártelo. Los discípulos, después de todo esto, se van a pescar, porque pues era lo que ellos sabían. No sabían exactamente
qué es lo que iba a suceder, ¿no? Después de que Jesús había muerto. Y ellos se van a pescar y tienen una mala noche, no pescan nada. Uno de los discípulos mira a la orilla del mar y ve a un hombre. Se acercan y les dice este hombre que pesquen nuevamente, pero que ahora en esta ocasión lo hagan hacia la derecha. Y lo hicieron los discípulos, no tenían nada que perder. Y en ese momento pescaron una gran cantidad de peces. Y en ese momento reconocieron que era Jesús, porque era algo que ellos ya habían experimentado con Jesús, ¿no? Una pesca milagrosa. Y van los discípulos y comen con Jesús, ¿no? Y me puedo imaginar quizás la cara de tristeza o de vergüenza que ellos quizás experimentaron al decir, mira, aquí está Jesús al que abandonamos, al que quizás negamos en algún momento para salvar nuestras vidas. Pero Jesús simplemente quería comer con ellos, quería ver cómo estaban, porque eran sus discípulos, eran sus amigos con los que había compartido tanto tiempo. Lamentaciones 3, 22 y 23, fíjense lo que dice. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana las misericordias de Dios son nuevas para nuestras vidas. Jamás se terminan. Grande es su fidelidad para nuestras vidas. Y es algo que tú debes de saber esta mañana. Que aunque hayas cometido un error, aunque estés lejos en este momento en tu relación con Dios, aunque quizás sea la primera vez que escuches acerca del amor y de la fidelidad y de la misericordia de Dios, Él está con los brazos abiertos para abrazarte, para guiarte a una nueva relación con Él. Segunda de Timoteo 2:13 nos dice esto: si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es parte de lo que Dios es. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Si no lo fuera, no fuera Dios. Pero cuando nosotros fallamos, cuando somos infieles, Él permanece fiel. Eso también es una verdad que debes de saber en esta mañana. Y por último, la quinta cosa, dice: Él usa nuestros fracasos para construir su iglesia. Jesús usa nuestros fracasos para construir su iglesia. Y esto lo hace cuando Jesús tiene una conversación personal con Pedro y le pregunta que si lo amaba. Pedro le dice: sí, sabes que te amo. Y Jesús pregunta esto 3 veces, que si lo ama. La tercera vez Pedro se entristeció acerca de esta pregunta, porque él recordaba lo que él había hecho, cómo lo había negado 3 veces. Pero en ese momento Jesús restaura el corazón, restaura la fe de Pedro, y Pedro sabe que Dios ha tenido misericordia de él, que Dios quiere seguir en una relación con él, y él se alegra acerca de esto. Y Jesús le dice que él debe de cuidar, él debe de apacentar, él debe de guiar a sus ovejas, a su iglesia. Y déjame preguntarte esto: ¿en qué vas a convertirte en base a tu fracaso? ¿En qué vas a convertirte? ¿Qué vas a hacer con tu fracaso? ¿Vas a aprender de él? ¿O quizás simplemente te vas a sentir mal al respecto y no hacer nada? Lucas 22:32, lo vuelvo a repetir esta última parte, dice: cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Le estaba diciendo a Pedro. Desde el principio siempre fue la idea que Pedro, cuando se arrepintiera de lo que él haría, usara su experiencia para ser más fuerte, volver más fuerte y fortalecer a sus hermanos.
usar su experiencia para guiar a otros. Espero que este tiempo haya sido de bendición para tu vida. Amén, amén por el mensaje. Así me gusta a mí, que se predique al corazón, como predicaba el apóstol Pedro, al corazón de nosotros, sobre todo cuando es el Evangelio de Cristo, para que la gente se salve o vuelva a los pies de Cristo. Pues así es, así debe de ser. Gracias, Daniel, por el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón. Dios bendiga la vida tuya y la de tu familia y todos aquellos que escucharon el mensaje de salvación. Reciban muchos saludos de las dos iglesias, Buenos Aires y Oasis. También voy a pedirle a mi esposa que ore una oración ferviente por este día también que se está celebrando, el Día de las Madres. Agradecemos a Dios por este mensaje. También quiero felicitar a cada una de las mamás. Pásenla bonito, comen sus pastelitos y le llevan sus hijos. Y que Dios las bendiga siempre, siempre, siempre. Y acuérdémonos que de nosotros tenemos una gran responsabilidad como madres, guiar a nuestros hijos siempre. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, agradezco su bondad y su misericordia para cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, porque usted ha sido bueno, Señor, con nosotros y nos ayuda, Señor, a salir adelante. Pero en este momento yo le estoy pidiendo una bendición muy especial para cada una de las mamás que me están viendo, que nos están viendo, Señor. Gracias, Señor, por ellas, Señor. Ayúdales, Señor, dale sabiduría. Danos también a mí, Señor, para que todos seamos unas buenas madres, unas buenas abuelas, Señor, y que ayudemos a nuestra familia, Señor, a salir adelante. Delante de ustedes tenemos gran responsabilidad como mamás y necesitamos su sabiduría y su ayuda, Señor, para ser buenas madres, Señor. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros y nos ha ayudado hasta este momento. Bendícelas grandemente, Señor, y que el amor, la paz y la felicidad estén en nuestras vidas. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. 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 Mando una bendición para todos y que Dios los siga sosteniendo de sus manos. Adelante, adelante, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Amén.